Buenas tardes, nosotros somos Andrei Mesén y Ana María Sánchez y hoy les vamos a hablar sobre las lecturas que elegimos para desarrollar nuestra entrevista. Del curso de Derechos Humanos elegimos el tema de deberes y derechos de la persona docente, sin embargo, quisimos enfocarnos principalmente en el aspecto de los deberes de la persona docente. Por lo tanto, las palabras que buscamos en el tesauro de la UNESCO fueron educación, porque está meramente ligado a todo este tema, docente, porque justo estamos hablando de estos deberes que tiene la persona docente, incluso podemos ampliarlo y decir una persona docente en el siglo XXI en nuestras circunstancias actuales, y la parte de los deberes como tal no es un término en el tesauro, sin embargo, la parte de la responsabilidad dentro de este ejercicio funciona muy bien, por eso elegimos esta otra palabra para nuestras palabras clave, nuestras palabras guía. Ahora, con respecto a nuestras citas, en la primera lectura tenemos esta cita número uno que le quisimos titular Yo no sé. Pueden ver la cita textual en inglés y nosotros vamos a enfocarnos en la traducción, que aquí se habla mucho en la lectura de que el personal docente del siglo XXI no debe avergonzarse del desconocimiento, del yo no sé, que no hay que tenerle miedo a yo no saber algo, a que el estudiantado le pregunte directamente una duda, alguna inquietud y que el personal docente de cualquier área le pueda decir como no sé, sin embargo, no quedarse en el no sé, sino que también investigar, también tratar de dar la respuesta. em, Se pueden construir respuestas en equipo, en grupo, etcétera. Y con todo esto inspirar al estudiantado, buscar esta retroalimentación en los conocimientos, en los aprendizajes, en donde haya una comunidad de aprendizaje y no sea simplemente un hecho de un aprendizaje que se haya transmitido o que sea bidireccional, perdón, unidireccional, sino más bien que sea bidireccional, que el yo no sé sea motivo de investigación, de inspirar al estudiantado y al mismo personal docente a conocer nuevos ámbitos de la educación o nuevos ámbitos del conocimiento en sea la que sea la materia. En cuanto a esta cita número 2, la titulamos Capacidades e Intereses, porque de esto trata básicamente la parte de la lectura en donde se engloba toda la práctica docente que debe ir encaminada, orientada hacia una visión de la mejoría, de el beneficio al estudiantado. Entonces ya aquí no estamos hablando de lo que es simplemente impartir conocimientos, transmitir conocimientos, sino que estamos hablando de poner al estudiantado en un papel fundamental, en un rol protagónico, que es lo que debería ser, en donde todas estas enseñanzas de artes y de ciencias, enseñanzas incluso la lectura habla de prácticas budistas, de algunos elementos como de valores, de sentimientos, de ética, todo esto ponerlo en servicio de las capacidades y los intereses del estudiantado. ¿Qué significa esto? Que entonces vamos a tener que escuchar, una escucha activa a las personas que realmente están en la parte de la educación y que necesitan pues esos conocimientos, ya sean para su vida cotidiana, para su vida laboral, etcétera. Pero entonces hay que preguntar, hay que realmente tener ese interés por ver qué les gusta, cuál es su contexto, cuáles son sus facilidades, sus dificultades, qué les cuesta, qué no les cuesta, para ver desde un ámbito esas capacidades y desde el otro los intereses, porque es muy importante entender que no todas las personas tienen o tenemos los mismos intereses, entonces es fundamental considerar que se debe respetar lo que la persona quiera para así tratar de adaptar, adecuar las lecciones y lograr un mejor proceso de aprendizaje, un aprendimiento con H intercalada en donde ya no solo es aprender, sino que es apropiarse de ese conocimiento. En la cita número 3 tenemos la enseñanza con humor, que la lectura propone algunas características de una buena enseñanza, da algunas que ya mencionábamos, da otras que no mencionaremos. Sin embargo, nos quisimos quedar con la parte de la enseñanza con humor porque es una metáfora muy fuerte, muy poderosa, que es necesaria completamente. No es un humor de burlarse, de reírse de alguien, de simplemente que generar un ambiente hostil en donde no hay respeto, no hay confianza, entonces están pues burlando unos de otros. No, esa no es la idea. El humor lo que hace alusión es a reír, a divertirse, a disfrutar, que eso es algo muy importante de la educación, el disfrute. No todo es meramente académico, e incluso lo meramente académico puede ser disfrutable, puede ser divertido, que es como lo propone la lectura. Hay que tratar de bloquear todo este aburrimiento. ¿Por qué?
porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que lo que no nos motiva definitivamente no nos llama la atención. Y si muchas personas consideran que un tema, una materia, un curso, etcétera, no es divertido, es aburrido, va a generar una falta de motivación y esa falta de motivación puede terminar de forma negativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso es muy necesaria esta diversión. No es simplemente hacer juegos todo el tiempo, no, pero es llegar a los intereses, como mencionábamos previamente, los intereses de cada estudiante para lograr hacer que esta diversión sea posible dentro del aula. Bueno, en el caso de la segunda lectura que elegimos, es sobre los deberes que tienen los docentes en exceso. Va un poco en relación con la lectura anterior, porque así como se habla de los deberes que tienen los docentes en el sistema educativo, de hacer clases dinámicas, de estar siempre al tanto, de investigar, de informarse, entre otros deberes que van como más relacionados con la legalidad, también está esta cara de la moneda que habla cuando el docente tiene un exceso de los deberes y tal vez las consecuencias que eso puede traerle a nivel del aula, a nivel personal y demás. En el caso de esta cuarta cita la titulamos Obligaciones docentes. La cita lo que habla básicamente es que a veces los docentes tienen obligaciones adicionales que no necesariamente corresponden al trabajo de enseñanza, llámese tal vez papeleo o cuestiones legales o así, ¿verdad? Y que eso puede tal vez como ser un problema, por decirlo así, para el trabajo que se va a llevar en el aula. Porque realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso que requiere de tiempo y requiere de dedicación. El docente tiene muchos estudiantes en el aula, tiene que atender a sus necesidades, tiene que darles herramientas adecuadas, enseñar el contenido adecuadamente de la mejor forma. Y tal vez ese tiempo que él dispone como para dar esta enseñanza, como para preparar esta enseñanza adecuada para sus estudiantes, no lo va a poder disponer adecuadamente porque está pensando en hacer cosas adicionales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, las obligaciones adicionales pueden como tal vez entorpecer un poquito o problematizar un poco la labor que tiene el docente en el aula. La quinta cita la titulamos Amable y entusiasta y digámoslo así, que se divide como en dos partes. En la primera parte habla de estos deberes que tiene el docente tanto dentro de su labor como un poco fuera de ella, que es como, bueno, comprender las necesidades de sus estudiantes, supervisar los procesos de aprendizaje, crear materiales, buscar métodos de enseñanza que sean efectivos y por supuesto pues tener esa buena comunicación entre sus estudiantes y a la vez con los padres de familia de ellos. Pero también están estas labores que tal vez están un poco fuera de la parte educativa, como es la parte administrativa, que es súper burocrática, y por supuesto también el cumplimiento de ciertas normas y así, ¿verdad? Y la cita cierra con que a pesar de todas estas cosas es preferible que el docente sea amable, perspicaz y entusiasta, ¿verdad? Entonces, al docente siempre se le pide como mucho, ¿verdad? Aparte de toda la labor que tiene en cuanto a dar las clases y demás, están estas labores extra, obligaciones adicionales, como mencionaba en la cita anterior, y siempre tiene que lucir bien, ¿verdad? Ser amable y continuar con esta labor de la mejor forma, ¿verdad? Entonces, pues deja mucho que reflexionar porque claramente la labor docente debería, si se enfoca más como en la parte del aula, de la atención a las necesidades, del aprendizaje y la enseñanza y demás, va a ser mucho más eficaz que si el docente está tal vez enfocado en resolver cuestiones administrativas o legales o de otra índole incluso. Y ya para concluir, la última cita la titulamos Salud Mental. Viene como a hacer un cierre tal vez de las citas anteriores, en el sentido de que así como vemos que el exceso de tareas que tienen los docentes o de obligaciones puede afectar en el clima del aula, en la atención a las necesidades de los estudiantes, tal vez en crear metodologías o en adaptarlas al contexto o a las necesidades que se tienen actualmente, ¿verdad? También puede afectar la salud mental de los docentes. Puede provocar problemas de estrés, de agotamiento, incluso insatisfacción con la carrera, ¿verdad? O con la profesión que tienen. Entonces, en ese sentido, vemos que el tener deberes, digamos, para los docentes es fundamental, porque crea claramente condiciones de trabajo en las que los estudiantes, que son al final los beneficiados, pues reciban la mejor educación, pero a su vez, si estos deberes se tienen en exceso, puede crear como un efecto contraproducente. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para realizar este trabajo. Muchas gracias por su atención.